Tía, ¿por casualidad no necesitas un bebé? Llévate a mi hermanito. Tiene 5 meses y tiene mucha hambre. Al oír eso, la mujer se dio la vuelta y se quedó helada al ver a un niño de 11 años con un bebé en brazos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias emocionantes como esta y deja tu me gusta en el vídeo para seguir viéndolas. El sol de primavera bañaba las calles empedradas del centro histórico de Sevilla. Lorena Vidal caminaba distraída entre los puestos del mercado dominical de Triana, observando sin verdadero interés las frutas frescas y las artesanías locales. A sus 42 años, sentía que su vida se había convertido en una rutina predecible. Despertar, ir a la editorial donde trabajaba como correctora de estilo, volver a su apartamento vacío, dormir y repetir. Desde su divorcio 3 años atrás, los días parecían haberse fundido en una monotonía grisácea que apenas le permitía distinguir el martes del sábado. ¿Le gustaría probar nuestra miel de azahar, señora? Es la especialidad de la casa, ofreció una vendedora anciana con una sonrisa cálida que arrugaba aún más su rostro curtido por el sol andaluz. Lorena negó cortésmente con la cabeza. No tenía apetito últimamente. La noticia que había recibido la semana pasada en la consulta del doctor Martínez seguía resonando en su mente. Lo siento, señora Vidal, pero las pruebas son concluyentes. Su condición hace imposible que pueda concebir de forma natural. Aquellas palabras habían sido el golpe final a un sueño que había alimentado durante años, incluso durante su turbulento matrimonio con Eduardo. La maternidad, ese anhelo que había postergado por su carrera, por complacer a su entonces marido que aún no estaba listo, se desvanecía ahora de manera definitiva. La ironía era cruel. Cuando finalmente tenía la libertad para tomar sus propias decisiones, su cuerpo le negaba la posibilidad. Se detuvo frente a un puesto de juguetes artesanales. Sus dedos acariciaron un pequeño caballito de madera, recordando cómo su abuelo Antonio le había enseñado a tallar figuritas similares durante los veranos de su infancia, en el pequeño taller que tenía en el patio trasero de su casa, en el barrio de Santa Cruz. Las manos que crean nunca están verdaderamente solas, Lorenita, solía decirle mientras le guiaba las manos pequeñas sobre la madera. Son 15 euros, dijo el vendedor, interpretando erróneamente su interés. No, gracias, solo estaba mirando, respondió Lorena, alejándose con un nudo en la garganta. Continuó su paseo por el mercado, observando a las familias que disfrutaban del domingo. Padres que llevaban a sus hijos en hombros, madres que sostenían la mano de pequeños que señalaban entusiasmados los dulces tradicionales, abuelos que contaban historias a nietos atentos. Cada escena era un recordatorio de lo que nunca tendría, de ese vacío que parecía expandirse dentro de ella con cada paso. Estaba a punto de abandonar el mercado cuando lo vio. Un niño de unos 11 años, de cabello oscuro y ropa desgastada pero limpia, sostenía a un bebé envuelto en una manta celeste. El contraste entre la expresión adulta en el rostro infantil y la fragilidad evidente del bebé la detuvo en seco. El niño parecía buscar algo o a alguien con desesperación, sus ojos oscuros escaneando a los transeúntes con una urgencia impropia de su edad. Sus miradas se cruzaron por un instante. Lorena sintió una extraña conexión, como si un hilo invisible tirara de ella hacia los niños. El mayor desvió la mirada rápidamente, pero no antes de que ella pudiera notar el miedo en sus ojos. Impulsada por una preocupación que no sabía explicar, Lorena se acercó. «Hola», dijo con suavidad. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» El niño retrocedió instintivamente, apretando al bebé contra su pecho. «Estamos bien», respondió con una voz que intentaba sonar firme, pero se quebraba ligeramente. «Esperamos a nuestra madre». Lorena notó los nudillos blancos del niño, la forma en que sus ojos seguían escaneando nerviosamente la plaza, el leve temblor en sus labios. «Me llamo Lorena».
continuó ella con tono tranquilizador. ¿Y tú? Hubo un silencio. El bebé comenzó a agitarse, emitiendo pequeños quejidos que pronto amenazaban con convertirse en llanto. Pablo, respondió finalmente el niño. Y él es Bruno, mi hermano. Es muy pequeño, comentó Lorena, observando la carita sonrosada que apenas se asomaba entre las mantas. ¿Puedo sentarme contigo mientras esperas a tu madre? Pablo pareció evaluar la propuesta, sus ojos estudiando a Lorena con una desconfianza impropia de su edad. Vale, concedió finalmente, sentándose en un banco cercano sin soltar a su hermano. Lorena se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente para no incomodarle. El bebé comenzó a llorar con más fuerza. «Tiene hambre», explicó Pablo con preocupación. «Pero ya no queda leche. Puedo ir a comprar algo para él», ofreció Lorena. «Hay una farmacia en la esquina». Pablo negó con la cabeza. «No podemos aceptar nada de extraños. Además, mi madre vendrá pronto». El llanto del bebé aumentó, atrayendo miradas curiosas y algunas reprobatorias. Pablo intentaba mecerlo, susurrándole palabras de consuelo que sonaban como un mantra repetido innumerables veces. «Ya, Bruno, ya pasará. Pronto estaremos bien». «¿Cuánto tiempo llevas esperando, Pablo?», preguntó Lorena, notando la tensión en los hombros del niño. «Unas horas», admitió finalmente. «Desde la mañana. Eran casi las 4 de la tarde». Lorena sintió una punzada de preocupación. «¿Sabes dónde está tu madre? ¿Puedo llamarla por ti?». El niño bajó la mirada. «Está ocupada. Dijo que volvería, pero...». Sus palabras se desvanecieron mientras luchaba por contener las lágrimas. Lorena comprendió entonces que algo no estaba bien. Con delicadeza, intentó obtener más información sin presionar demasiado al niño, que claramente estaba en una situación vulnerable. «Pablo, ¿tienes hambre? ¿Podría comprarnos algo mientras esperamos?». El estómago del niño respondió por él, gruñendo audiblemente. Sus mejillas se tiñeron de rojo por la vergüenza. «Un poco», admitió. «Pero tengo que cuidar a Bruno. Puedo traer la comida aquí», insistió Lorena. «No tendrás que moverte». Después de un momento de duda, Pablo asintió. Lorena se dirigió rápidamente a un puesto cercano y regresó con un bocadillo de jamón y un zumo para Pablo y una botella de agua para ella. Mientras el niño comía con avidez, Lorena intentó ganar su confianza conversando sobre temas triviales. ¿Qué curso estudiaba? ¿Si le gustaba el fútbol? ¿Qué equipo prefería? Poco a poco, Pablo comenzó a relajarse, aunque nunca aflojó su agarre sobre el bebé. Fue entonces cuando ocurrió. Entre bocado y bocado, Pablo levantó la mirada y con una determinación que helaba la sangre dijo: «¿Quiere quedarse con Bruno?». La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Lorena parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdona?». «Bruno», repitió Pablo, con una madurez escalofriante. «Puedo dárselo. Es bueno, casi no llora por las noches. Yo le enseñaré cómo cuidarlo». Lorena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era posible que este niño estuviera ofreciéndole a su hermano pequeño como quien ofrece un cachorro en adopción. «Pablo, no puedes. ¿No es así como funcionan las cosas?», balbuceó atónita. «¿Por qué querrías darme a tu hermano?». Los ojos de Pablo se llenaron de lágrimas contenidas. «Mamá dijo que podía dárselo a alguien que lo quisiera», explicó con voz temblorosa. «Esta mañana, antes de irse, estaba rara, como cuando bebe esas botellas. Dijo que ya no podía más, que Bruno llora demasiado, que arruinó su vida. Me dio dinero para el autobús y me dijo que viniera aquí, que buscara a alguien bueno y le diera a Bruno». La confesión golpeó a Lorena con la fuerza de un tsunami. Una madre había mandado a su hijo de 11 años a regalar a su bebé de pocos meses. La indignación, la tristeza y la incredulidad se mezclaron en su pecho. «¿Y tú?», preguntó con un hilo de voz. «¿Qué pasará contigo?». Pablo se encogió de hombros
Un gesto que pretendía ser indiferente pero que ocultaba un mundo de dolor. Volveré con mamá. Yo puedo cuidarme solo. Pero Bruno es muy pequeño y mamá dice que ya no tiene paciencia para bebés. Lorena observó al niño frente a ella, cargando un peso que ningún niño debería soportar. Sin pensarlo demasiado, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué te parece si vienes a mi casa? Los dos. Podemos darle un baño a Bruno, conseguir comida adecuada para él y descansar un poco. Después, buscaremos a tu madre juntos. ¿Te parece bien? Pablo la miró con una mezcla de esperanza y recelo. ¿Los dos? ¿No solo Bruno? Los dos, confirmó Lorena con firmeza. No voy a separarte de tu hermano, Pablo. Algo en los ojos del niño se quebró entonces, como una represa que finalmente cede ante la presión. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, rápidamente secada con el dorso de su mano. Vale, aceptó con voz quebrada, pero solo hasta que mamá esté mejor. Ella nos quiere, de verdad. Solo está cansada. Lorena asintió, sin confiar en su voz para responder. Mientras recogían las pocas pertenencias que Pablo llevaba en una mochila desgastada, no podía evitar pensar en la ironía del destino. Aquella mañana había despertado lamentando su imposibilidad de ser madre, y ahora caminaba hacia su casa con un niño y un bebé a su cargo. Lo que no sabía es que este encuentro fortuito, nacido de la desesperación y el abandono, sería el principio de una batalla que pondría a prueba su determinación, su paciencia y su capacidad de amar incondicionalmente. Una batalla por convertirse en la familia que estos niños merecían, contra un sistema que favorecía los lazos de sangre por encima del bienestar emocional, y contra los fantasmas de su propio pasado que amenazaban con sabotear esta inesperada segunda oportunidad. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios históricos de Sevilla, mientras los tres caminaban por el puente de Triana. Una extraña sensación de que aquello era lo correcto, de que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde debía estar, invadió a Lorena. Pablo, aún sosteniendo firmemente a Bruno, caminaba a su lado, lanzándole miradas cautelosas, como esperando que en cualquier momento ella cambiara de opinión y los abandonara. Pero Lorena no tenía intención de hacerlo. Algo había despertado en ella, una determinación feroz que no sabía que poseía. Estos niños la necesitaban, y quizás, de alguna manera que aún no comprendía completamente, ella también los necesitaba a ellos. El apartamento de Lorena, ubicado en un edificio restaurado del barrio de Santa Cruz, parecía haber cobrado vida de repente. Lo que antes era un espacio ordenado y silencioso, reflejo de su soledad, ahora estaba invadido por el llanto de un bebé y las pisadas cautelosas de un niño que observaba cada rincón con la desconfianza de quien ha aprendido a esperar lo peor. «Es bonito», comentó Pablo, mientras sostenía a Bruno contra su pecho. «¿Vives sola?» «Sí», respondió Lorena, dejando las llaves sobre la mesa del recibidor. «Solo somos yo y mis libros». El niño asintió, sin saber qué más decir. Lorena podía sentir su incomodidad, la tensión en sus pequeños hombros, como si en cualquier momento esperara ser echado a la calle. «Ven, te mostraré dónde pueden descansar», dijo, guiándolo hacia la habitación de invitados que rara vez utilizaba. «Podemos acomodar a Bruno en...» Se detuvo, dándose cuenta de que no tenía cuna ni nada adecuado para un bebé. «Bueno, improvisaremos algo por esta noche». Mientras Lorena buscaba mantas y almohadas para crear un espacio seguro donde el bebé pudiera dormir, Pablo permanecía en la puerta, observándola con ojos que habían visto demasiado para su edad. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó finalmente, con una franqueza desconcertante. «No nos conoce». Lorena se detuvo, reflexionando sobre la pregunta. ¿Por qué lo hacía? ¿Era compasión? ¿Soledad? ¿O tal vez ese instinto maternal que siempre había creído tener y que ahora,
Paradójicamente, encontraba cauce con niños que no eran suyos. «Porque necesitáis ayuda», respondió simplemente, «y porque puedo dárosla». No era toda la verdad, pero era suficiente por ahora. Pablo pareció aceptar la respuesta, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. Bruno comenzó a llorar nuevamente, un llanto agudo que hablaba de hambre y malestar. Pablo intentó mecerlo, susurrándole palabras tranquilizadoras, pero el bebé estaba cada vez más agitado. «Necesita comer», dijo Lorena, «y probablemente un pañal limpio. ¿Tienes algo en tu mochila?». Pablo negó con la cabeza, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «Mamá no me dio nada para él. Solo tenía 2 pañales esta mañana y ya los usé». Una oleada de indignación recorrió a Lorena. ¿Qué clase de madre enviaba a sus hijos sin lo básico para su cuidado? Pero se contuvo. Este no era momento para juicios, sino para soluciones. «No te preocupes», dijo con voz tranquila. «Iré a comprar lo necesario. Hay una farmacia de guardia a pocas calles. ¿Estarás bien con Bruno mientras vuelvo?». Por primera vez, vio una chispa de orgullo en los ojos del niño. «Yo siempre cuido de Bruno», afirmó con convicción. «Sé cómo calmarlo cuando llora». Con el corazón encogido, Lorena se apresuró a la farmacia. Mientras seleccionaba pañales, leche en polvo, biberones y otros artículos esenciales, su mente trabajaba aceleradamente. ¿Qué haría ahora? ¿Llamar a la policía? ¿A servicios sociales? Lo correcto sería informar a las autoridades sobre estos niños aparentemente abandonados. Pero algo dentro de ella se resistía. ¿Y si los separaban? ¿Y si acababan en el sistema, rebotando de una casa de acogida a otra? Pagó rápidamente y regresó al apartamento para encontrar a Pablo sentado en el suelo del salón, acunando a Bruno mientras le cantaba suavemente una nana. La escena le estrujó el corazón. Un niño cuidando a otro niño, ambos víctimas de circunstancias que no habían elegido. «Ya estoy aquí», anunció, dejando las bolsas en la mesa. «Vamos a preparar un biberón para este pequeñín». Con manos torpes pero decididas, Lorena siguió las instrucciones del envase para preparar la leche. Pablo observaba cada movimiento con atención, como memorizando el proceso. «¿Quieres dárselo tú?», preguntó Lorena, ofreciéndole el biberón ya preparado. Pablo negó con la cabeza, sorprendiéndola. «Usted debería hacerlo», dijo, extendiendo a Bruno hacia ella. «Para que aprenda. Si va a quedarse con él, tiene que saber cómo». Lorena sintió un nudo en la garganta al tomar al bebé en sus brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil y, sin embargo, tan perfecto. Sus ojos oscuros la miraron con curiosidad mientras ella acercaba el biberón a sus labios. Bruno comenzó a succionar con avidez, sus pequeñas manos aferrándose al biberón como si temiera que se lo quitaran. «Tiene mucha hambre», comentó, sintiendo una extraña mezcla de ternura y rabia ante la evidente negligencia. «¿Cuándo fue la última vez que comió?». «Esta mañana», respondió Pablo con voz queda. «Mamá le dio un poco de leche antes de irnos». Mientras alimentaba a Bruno, Lorena observaba a Pablo. El niño parecía exhausto, con ojeras que no correspondían a su edad y una expresión de alerta constante, como un pequeño soldado que no puede bajar la guardia. «Pablo, ¿tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo de cenar?». El niño asintió tímidamente. Lorena, aún sosteniendo a Bruno, se dirigió a la cocina. Con una mano, comenzó a preparar un sándwich para Pablo, consciente de su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos. «¿Tu mamá suele dejarte solo con Bruno?», preguntó con cautela, intentando no sonar acusatoria. Pablo jugueteó con el dobladillo de su camiseta, evitando su mirada. «A veces», admitió, «cuando tiene que trabajar o cuando sale con sus amigos». «¿Y qué haces cuando estás solo con él?». «Lo cuido», respondió con sencillez, como si fuera lo más natural del mundo que un niño de 11 años se hiciera cargo de un bebé. «Le doy su leche,
Le cambio los pañales. Le canto para que se duerma. No es difícil. Bruno es bueno. Lorena sintió que algo se rompía dentro de ella. Este niño había asumido responsabilidades de adulto sin cuestionar, sacrificando su propia infancia para cuidar de su hermano. Y aún así, estaba dispuesto a entregarlo a una desconocida porque creía que era lo mejor para el bebé. «Eres un hermano mayor increíble, Pablo», dijo con sinceridad. «Bruno tiene mucha suerte de tenerte». Algo en los ojos del niño se iluminó ante el elogio, como si pocas veces hubiera recibido reconocimiento por sus esfuerzos. Después de cenar, Lorena ayudó a Pablo a bañarse mientras ella sostenía a Bruno. Luego, improvisó un cambio de ropa para ambos. Una camiseta suya que servía como camisón para Pablo y una toalla suave envuelta como pañal para Bruno. No era ideal, pero serviría hasta que pudiera comprar ropa adecuada. Cuando finalmente logró acostar a los niños, Pablo insistió en dormir junto a su hermano. «Siempre dormimos juntos», explicó. «Bruno se asusta si no me siente cerca». Lorena asintió, comprendiendo que el vínculo entre estos hermanos era profundo y necesario. Les deseó buenas noches y se retiró a su habitación, dejando la puerta entreabierta para escucharlos si necesitaban algo. Pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a la situación en la que se encontraba. ¿Qué haría mañana? ¿Cuál era el camino correcto a seguir? Mientras contemplaba el techo, escuchó un ruido proveniente de la habitación de invitados. Sigilosamente, se acercó para ver qué ocurría. Pablo estaba sentado en la cama, mirando fijamente a su hermano dormido. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. «¡Pablo!», susurró Lorena entrando a la habitación. «¿Estás bien?». El niño intentó secarse rápidamente las lágrimas, pero era demasiado tarde. «Estoy bien», mintió. «Solo estaba pensando». Lorena se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente para no invadir su espacio. «¿En qué pensabas?». Hubo un largo silencio antes de que Pablo respondiera, su voz apenas audible. «En que no quiero dejar a Bruno, pero sé que es lo mejor para él. Conmigo y con mamá no estará bien. Ella dice que fue un accidente, que nunca debió nacer». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la noche. Lorena sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Pablo, mírame», pidió con suavidad. «Ningún niño es un accidente. Y tú y Bruno merecéis estar juntos, en un lugar seguro, con alguien que os cuide a ambos». «¿Como usted?», preguntó el niño, con una esperanza tan frágil que dolía. Lorena se encontró asintiendo antes de que su cerebro pudiera procesar completamente la implicación de su respuesta. «Si eso es lo que quieres, sí. Como yo. Pero Pablo, tenemos que hablar con tu madre. Y probablemente con las autoridades. Hay procedimientos para estas situaciones». El rostro del niño se ensombreció instantáneamente. «Nos separarán. Pondrán a Bruno con una familia y a mí con otra. O peor, nos devolverán con mamá, y ella estará furiosa conmigo por no hacer lo que me pidió». «No dejaré que eso pase», prometió Lorena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su tono. «Haré todo lo posible para manteneros juntos y seguros, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?». Pablo la miró largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió levemente. «Intentaré confiar». Era un comienzo, no una promesa completa, pero un principio de esperanza. Lorena le dio las buenas noches nuevamente y regresó a su habitación, donde pasó horas investigando en Internet sobre custodia temporal, derechos de los niños y procesos de acogida. A la mañana siguiente, después de un desayuno improvisado pero abundante, que Pablo devoró con apetito evidente, Lorena tomó una decisión. Llamaría a Carmen Jiménez, su amiga de la universidad, que ahora trabajaba como abogada especializada en derecho de familia. Necesitaba asesoramiento legal antes de dar cualquier paso. «Pablo», dijo mientras limpiaba los platos del desayuno,
Necesito hacer algunas llamadas para ver cómo podemos solucionar vuestra situación. ¿Podrías decirme dónde vive tu madre? Tendremos que hablar con ella. La reacción de Pablo fue inmediata y visceral. Su cuerpo se tensó completamente y el miedo inundó sus ojos. «No, por favor», suplicó. «Si llamamos a mamá, se pondrá furiosa. Cuando se enfada». Su voz se apagó, pero la implicación quedó flotando en el aire. «¿Te ha hecho daño antes?», preguntó Lorena con el corazón acelerado, temiendo la respuesta. Pablo bajó la mirada. A veces pierde el control. No es su culpa. Es que las botellas la cambian. El alcoholismo. Lorena había sospechado algo así desde el principio, pero escucharlo confirmado por este niño que intentaba proteger a la misma persona que lo había dañado era devastador. Pablo, hay adultos que tienen problemas que los hacen actuar de maneras que lastiman a los que quieren. Eso no significa que sea tu responsabilidad protegerla o arreglarla. Tu única responsabilidad ahora es estar seguro, tú y Bruno. El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo la conversación. Lorena se quedó paralizada por un momento. No esperaba visitas. «Quédate aquí con Bruno», indicó a Pablo, quien inmediatamente se acercó a la cuna improvisada donde dormía su hermano. Lorena se dirigió a la puerta y miró por la mirilla. Para su sorpresa, se encontró con la imagen de una mujer joven, quizás de unos 30 años, con el cabello teñido de rubio desordenado, maquillaje corrido y una expresión que oscilaba entre la furia y la desesperación. Con un escalofrío recorriendo su espina dorsal, Lorena supo instintivamente quién era antes incluso de abrir la puerta. La madre de Pablo y Bruno había llegado. El momento que tanto había temido Pablo estaba a punto de suceder, y Lorena no estaba preparada. No tenía un plan, no tenía protección legal, no tenía nada excepto su determinación de proteger a estos niños que en menos de 24 horas habían logrado colarse en su corazón. Con mano temblorosa, giró el pomo de la puerta, enfrentándose al primer obstáculo real, en lo que ya presentía sería una larga batalla. «¿Dónde están mis hijos?». La voz áspera de la mujer atravesó el umbral antes de que ella misma lo cruzara. Un fuerte olor a alcohol y cigarrillos la rodeaba como un aura tóxica. Lorena mantuvo la puerta entreabierta, bloqueando parcialmente la entrada con su cuerpo. «Usted debe ser Raquel, supongo», respondió con una calma que estaba lejos de sentir. «Soy Lorena Vidal. Sus hijos están aquí, a salvo». «¿A salvo?», escupió Raquel, intentando mirar por encima del hombro de Lorena. «¿Qué insinúas? ¿Que no están seguros conmigo, su madre?». Había algo peligrosamente inestable en los ojos enrojecidos de Raquel, una mezcla de pánico y furia que hacía que Lorena se mantuviera en guardia. Esta no era solo una madre preocupada buscando a sus hijos. Había algo más en juego. «No he insinuado nada», respondió Lorena, manteniendo un tono neutral. «Pero, según tengo entendido, usted le dijo a Pablo que entregara a Bruno a un desconocido, un niño de 11 años, encargado de regalar a su hermano bebé. ¿Me equivoco?». El rostro de Raquel se contrajo en una mueca que podría haber sido vergüenza, pero rápidamente se transformó en defensiva hostilidad. «No tienes ni idea de lo que estás hablando. Fue una broma, por el amor de Dios. Pablo siempre exagera todo». Los niños estaban solos en el mercado de Triana durante horas. Bruno sin pañales, sin comida. «No me digas cómo cuidar a mis hijos», estalló Raquel, empujando la puerta con fuerza. «Pablo, Bruno, venid aquí ahora mismo». Lorena sintió más que escuchó el movimiento detrás de ella. Pablo apareció en el pasillo, con Bruno en brazos. El niño mayor estaba pálido, sus ojos enormes por el miedo, pero su postura era protectora, casi desafiante. «Mamá», susurró. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Pablo?», gruñó Raquel, avanzando hacia ellos. «Te dije que volvieras a casa después de...».
se detuvo abruptamente, lanzando una mirada cautelosa hacia Lorena. «Después de visitar a tu tía». «No tenemos ninguna tía», respondió Pablo con un hilo de voz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel entrecerró los ojos, una amenaza silenciosa que hizo que Pablo retrocediera instintivamente. «Dame a mi bebé», exigió, extendiendo los brazos hacia Bruno. «Nos vamos ahora mismo». Lorena observó cómo las manos de Pablo se tensaban alrededor de su hermano, cómo sus pequeños nudillos se volvían blancos por la fuerza de su agarre. El niño estaba aterrorizado, pero determinado a proteger a Bruno. «Raquel», intervino Lorena, interponiéndose sutilmente entre la mujer y los niños. «Quizás deberíamos hablar primero. Como adultas». Pablo me contó sobre la situación y creo que... ¿Situación?, interrumpió Raquel con una risa amarga. «No hay ninguna situación. Son mis hijos. Yo los traje al mundo. Yo decido qué hacer con ellos». «¿La ley no funciona así?», respondió Lorena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de sus palabras. «Los niños no son propiedad. Son personas con derechos». Algo peligroso destelló en los ojos de Raquel. «¿Me estás amenazando? ¿Quién te crees que eres? ¿Una abogada? ¿Una trabajadora social? No, eres solo una mujer solitaria que se ha encaprichado con mis hijos. ¿Es eso? ¿Estás tan desesperada que ahora robas niños ajenos?» Las palabras golpearon a Lorena con fuerza, tocando inseguridades que creía superadas. Pero se mantuvo firme. «No he robado a nadie. Encontré a tus hijos abandonados y les ofrecí ayuda. Ayuda que claramente necesitaban». «Pues ya no la necesitan», replicó Raquel, sacando algo de su bolso. Para horror de Lorena, era un fajo arrugado de billetes. «Mira, te pagaré por las molestias. ¿100 euros? ¿200? ¿Cuánto quieres por tu noble acto de caridad?» La indignación ardió en el pecho de Lorena. «No quiero tu dinero, Raquel. Lo que quiero es asegurarme de que estos niños estén bien. Estarán perfectamente conmigo, su madre», insistió Raquel, agitando los billetes. «Toma el dinero y olvida que alguna vez nos viste. Será mejor para todos». Lorena miró a Pablo, cuyos ojos suplicaban silenciosamente. En ese momento, entendió que no podía simplemente entregar a los niños y lavarse las manos. Algo terrible podría sucederles. «No». La palabra quedó suspendida entre ellas, pequeña pero poderosa. Los ojos de Raquel se ensancharon con incredulidad. «¿No? ¿Qué quieres decir con no?» «No voy a entregarlos sin garantías de que estarán seguros», explicó Lorena. «Pablo me contó cosas muy preocupantes, cosas que, si las reporto a servicios sociales...» «No te atreverías», la interrumpió Raquel, perdiendo completamente la compostura. «Si llamas a esos buitres, te juro que...» El llanto repentino de Bruno cortó la amenaza. El bebé, sensible a la tensión, comenzó a agitarse en los brazos de su hermano. «Mira lo que has hecho», acusó Raquel. «Lo has asustado». «Yo no he gritado», respondió Lorena con serenidad. «Raquel, escúchame. No quiero quitarte a tus hijos, solo quiero ayudar. Si tienes problemas con...» «No tengo ningún problema», la interrumpió nuevamente, pero su voz se quebró ligeramente, revelando una vulnerabilidad que antes no estaba ahí. «Solo necesito llevarme a mis hijos a casa». Pablo dio un paso adelante, sorprendiendo a ambas mujeres. «Mamá, por favor», suplicó con una voz que sonaba mucho más adulta de lo que debería. «Lorena nos ha tratado bien. Bruno ha comido. Está limpio. Dormimos en una cama de verdad. Tal vez podríamos quedarnos aquí mientras tú...» «¿Mientras yo qué?», interrumpió Raquel, la vulnerabilidad desvaneciéndose bajo una nueva ola de ira. «¿Mientras me recupero? ¿Es eso lo que esta mujer te ha metido en la cabeza? ¿Que tu madre es una borracha que no puede cuidar de sus propios hijos?» «Yo no he dicho eso», intervino Lorena. «No hace falta que lo digas. Lo veo en tu mirada», respondió Raquel.
guardando el dinero en su bolso con movimientos bruscos. Esa mirada de superioridad moral. Pobre mujer problemática, pobres niños. ¿Crees que no sé lo que piensas de mí? Lorena respiró hondo, intentando mantener la calma. Lo que pienso es que estás atravesando un momento difícil. Y a veces, cuando estamos en ese lugar, necesitamos ayuda. No hay vergüenza en eso. Algo en las palabras de Lorena pareció penetrar las defensas de Raquel. Por un momento, solo un segundo fugaz, su expresión se suavizó, mostrando a la mujer vulnerable y agotada debajo de toda esa rabia. «No sabes nada de mi vida», murmuró, pero sin la vehemencia anterior. «Tienes razón, no lo sé», concedió Lorena. «¿Por qué no me cuentas? Podemos encontrar una solución juntas». Raquel miró a sus hijos, luego a Lorena y finalmente al apartamento detrás de ellos. Su mirada recorrió los libros cuidadosamente organizados, los muebles elegantes pero cómodos, las fotografías enmarcadas con gusto. Todo hablaba de estabilidad, de seguridad, todo lo que ella no podía ofrecer ahora mismo. 500 euros, dijo repentinamente. Por un mes. ¿Me dejas tenerlos un mes mientras arreglo algunas cosas? ¿Cómo dices? Lorena no podía creer lo que escuchaba. 500 euros y puedes quedarte con ellos un mes. Es un buen trato. El horror de lo que estaba presenciando dejó a Lorena momentáneamente sin palabras. Esta mujer estaba intentando alquilar a sus propios hijos. Raquel, no puedo. No voy a pagarte por tus hijos. ¿Eso es ilegal?, completó Raquel con una risa amarga. Todo es ilegal cuando eres pobre, ¿verdad? Cuando los ricos pagan a una extraña para que cuide a sus hijos, se llama niñera o interna. Cuando yo intento hacer lo mismo para poder recuperarme, es un delito. Había una retorcida lógica en sus palabras que Lorena no podía negar completamente. No es lo mismo y lo sabes, respondió suavemente, pero entiendo lo que dices. Mira, ¿y si hacemos esto de otra manera? Podemos establecer un acuerdo temporal, legal, que proteja a todos. Tengo una amiga abogada que podría ayudarnos. ¿Un acuerdo legal? La desconfianza regresó a los ojos de Raquel. ¿Para que luego lo uses contra mí? Para proteger a tus hijos mientras te recuperas, insistió Lorena. Y para que tengas la seguridad de que volverán contigo cuando estés lista. Pablo observaba el intercambio con una mezcla de esperanza y miedo, meciendo suavemente a Bruno, que se había calmado un poco. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo legal y emocional. Raquel, tras varias horas de tensa negociación en la sala de Lorena, no supo cómo responder a esta inesperada admisión. Una parte de ella quería aferrarse a la rabia, al resentimiento que había alimentado durante tanto tiempo. Era más seguro, más cómodo. Pero otra parte reconocía que el rencor era una carga que ya no podía permitirse llevar, no cuando tenía 2 niños que dependían de su fortaleza emocional. «Es tarde para eso, Eduardo», dijo finalmente. «Demasiada agua bajo el puente». Él asintió lentamente, aceptando sus palabras sin protestar, lo que en sí mismo era una novedad. «Al menos déjame ayudarte», ofreció. «Conozco gente en servicios sociales, abogados especializados en derecho de familia. Puedo hacer algunas llamadas, asegurarme de que tienes todo el apoyo legal que necesitas». Lorena lo miró con escepticismo. «¿Por qué harías eso?» Eduardo se encogió de hombros, un gesto que en él siempre había sido calculadamente casual. «Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, nunca quise hacerte daño. No intencionalmente, al menos». Antes de que Lorena pudiera responder, Pablo volvió a aparecer, esta vez con Bruno despierto en sus brazos. El bebé miraba alrededor con curiosidad, sus grandes ojos oscuros deteniéndose en el extraño que ocupaba su sofá. «Tiene hambre», anunció Pablo, ignorando deliberadamente a Eduardo. «Voy a preparar su biberón», respondió Lorena,
agradecida por la interrupción. «Yo te ayudo», se ofreció el niño, siguiéndola a la cocina, dejando a Eduardo solo en la sala. Mientras calentaban la leche, Pablo lanzó una mirada hacia la sala. «No me gusta», murmuró. «Te mira como mamá mira a Bruno a veces, como si fueras algo que le pertenece». La observación, tan precisa en su sencillez, impactó a Lorena. Era exactamente así como se había sentido durante gran parte de su matrimonio, como una posesión valiosa, pero no necesariamente respetada. «Eduardo y yo tenemos una historia complicada», explicó, probando la temperatura de la leche en su muñeca. «Pero ya no forma parte de mi vida, Pablo. No tienes que preocuparte por él». El niño asintió, aunque no parecía completamente convencido. «¿Quieres darle tú el biberón?», ofreció Lorena, intentando distraerlo. Pablo asintió, sus ojos iluminándose ligeramente. A pesar de todas sus responsabilidades, seguía siendo un niño que anhelaba aprobación y confianza. Cuando regresaron a la sala, Eduardo estaba revisando las fotografías en la estantería, deteniéndose en particular en una donde aparecía Lorena en su graduación universitaria, sonriente y llena de esperanzas para el futuro. «Debería irme», anunció, devolviendo la fotografía a su lugar. «Te enviaré esos documentos por correo». Y Lorena hizo una pausa, mirando a Pablo, que alimentaba a Bruno con concentración. «Pensaré en esas llamadas que mencioné. Si estás de acuerdo, claro». Lorena asintió levemente. «Gracias», respondió, sorprendida de descubrir que lo decía sinceramente. Después de que Eduardo se marchara, Lorena se sentó junto a Pablo en el sofá, observando cómo el niño sostenía el biberón con expertas manos pequeñas, asegurándose de que Bruno no tragara aire. «¿Te ha molestado que viniera?», preguntó, sintiendo la necesidad de abordar lo ocurrido. Pablo pareció considerar la pregunta con seriedad. «No», respondió finalmente, «pero me asustó verte diferente con él, como si fueras más pequeña». La observación, tan aguda y a la vez tan infantil, tocó una fibra sensible en Lorena. Era cierto. Eduardo siempre había tenido ese efecto en ella, haciéndola sentir más pequeña, menos capaz, más dependiente de su aprobación. A veces las personas del pasado nos hacen recordar versiones antiguas de nosotros mismos, explicó, buscando palabras que un niño de 11 años pudiera entender. Versiones que ya no somos, pero que todavía recordamos. Pablo asintió, con esa comprensión intuitiva que a menudo la sorprendía. «Como cuando veo a mamá», dijo en voz baja. «Me siento como si volviera a ser el niño que tiene miedo todo el tiempo». Lorena sintió un nudo en la garganta ante esta confidencia. Era la primera vez que Pablo hablaba tan abiertamente sobre sus sentimientos hacia su madre. «Es normal sentirse así», respondió, resistiendo el impulso de abrazarlo, sabiendo que Pablo aún establecía límites físicos claros. «Los sentimientos son complicados, especialmente hacia las personas que deberían protegernos, pero a veces no pueden». Bruno terminó su biberón y Pablo lo acomodó expertamente sobre su hombro para ayudarlo a expulsar el aire. El bebé soltó un pequeño eructo y ambos, Lorena y Pablo, sonrieron ante el sonido. «¿Sabes qué?», dijo Lorena, recordando su conversación interrumpida. «Aún podemos ir a comprar esas estrellas fosforescentes para el techo. La tienda está abierta hasta las 8. El rostro de Pablo se iluminó por un momento, pero luego dudó. «¿Y si Bruno necesita algo?». «Lo llevaremos con nosotros», respondió Lorena con naturalidad. «Para eso están las sillitas de bebé y los portabebés. Los hermanos deben permanecer juntos, ¿verdad?». La sonrisa que Pablo le dedicó entonces, pequeña pero genuina, fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Era un comienzo, un puente tendido sobre el abismo de desconfianza que sus experiencias habían creado. Mientras preparaban a Bruno para salir, Lorena reflexionó sobre la visita inesperada de Eduardo y su ofrecimiento de ayuda. Una parte de ella se resistía a aceptar cualquier cosa de él, pero otra más pragmática
Reconocía que necesitaría todos los aliados posibles en la batalla que se avecinaba. Porque de eso se trataba, comprendió con repentina claridad. Una batalla, no solo legal, sino emocional. Una lucha por el derecho a crear una familia que no seguía las reglas convencionales, pero que era tan válida y necesaria como cualquier otra. Y mirando a Pablo, que con tanta delicadeza abrochaba el mameluco de Bruno, Lorena supo que era una batalla por la que valía la pena luchar hasta el final. Ena había accedido finalmente a firmar un documento provisional redactado por Carmen Jiménez, la amiga abogada de Lorena. El acuerdo otorgaba a Lorena la custodia temporal de Pablo y Bruno durante 2 meses, tiempo durante el cual Raquel se comprometía a ingresar en un programa de rehabilitación para tratar su alcoholismo. No es un documento con plena validez legal, había explicado Carmen en privado a Lorena, después de que Raquel se marchara. Pero nos dará tiempo para preparar un caso más sólido si ella incumple su parte. Ahora, 3 semanas después de aquel primer encuentro en el mercado de Triana, Lorena se encontraba transformando la habitación de invitados en un verdadero espacio para niños. Había comprado una cuna para Bruno, una cama nueva para Pablo, y estaba en proceso de decorar las paredes con láminas de constelaciones y animales marinos. ¿Eso es la Osa Mayor?, preguntó Pablo, que observaba desde la puerta mientras Lorena colocaba una ilustración del cielo nocturno. ¿Sí? ¿Te gustan las estrellas?, respondió ella, sonriendo al ver el interés genuino en los ojos del niño. Pablo asintió, acercándose tímidamente. En nuestro antiguo apartamento, antes de mudarnos al de ahora, podía ver algunas estrellas desde la ventana. Me gustaba inventar mis propias constelaciones. Era uno de esos pequeños momentos de conexión que se habían vuelto más frecuentes. Pablo seguía siendo cauteloso, manteniendo sus emociones bajo estricto control, pero poco a poco comenzaba a abrirse, a compartir fragmentos de su vida anterior. ¿Sabes qué?, propuso Lorena, bajando de la escalera. Podríamos comprar estrellas fosforescentes para pegarlas en el techo. Así podrías ver constelaciones, incluso por la noche. La idea iluminó el rostro de Pablo, pero casi inmediatamente su expresión se ensombreció. Pero, ¿vale la pena? Cuando nos vayamos con mamá. Lorena se arrodilló frente a él, colocándose a su altura. Pablo, independientemente de lo que pase después, esta es vuestra habitación ahora, y quiero que sea un lugar donde os sintáis seguros y felices. Además, añadió con una sonrisa, incluso si algún día volvéis con vuestra madre, podréis venir a visitarme y ver vuestras estrellas. Siempre seréis bienvenidos aquí. Algo en los ojos de Pablo se suavizó, como si por primera vez comenzara a creer que el cariño de Lorena era incondicional, sin expectativas ocultas. En ese momento, Bruno comenzó a llorar desde su cuna. Lorena se levantó, pero Pablo la detuvo. «Yo puedo ir», dijo con esa seguridad que siempre mostraba cuando se trataba de cuidar a su hermano. «Seguramente tiene hambre». «Está bien», concedió Lorena. «¿Sabes preparar el biberón?» «Lo he hecho cientos de veces», respondió Pablo con un tono que mezclaba orgullo y una tristeza que Lorena había aprendido a reconocer. Era el recordatorio constante de que este niño había tenido que crecer demasiado rápido. Mientras Pablo se ocupaba de su hermano, Lorena continuó con la decoración, reflexionando sobre los cambios que las últimas semanas habían traído a su vida. La rutina que antes le parecía monótona y sin propósito, ahora estaba llena de pequeños desafíos y alegrías. Despertar temprano para preparar el desayuno de Pablo antes del colegio. Lo había inscrito en uno cercano gracias a la autorización firmada por Raquel. Organizar su horario en la editorial para poder recogerlo por las tardes. Aprender a cambiar pañales, a preparar biberones, a interpretar los distintos llantos de Bruno. También estaban los momentos difíciles, las pesadillas de Pablo, que a veces lo hacían gritar en mitad de la noche. Los días en que Bruno lloraba inconsolablemente
extrañando quizás el olor o la voz de su madre. Las visitas supervisadas de Raquel, que generalmente terminaban en tensión, con Pablo más retraído que nunca y Lorena agotada emocionalmente. Pero por cada momento difícil había pequeñas victorias. La primera vez que Pablo trajo un dibujo del colegio específicamente para ella. La primera sonrisa consciente de Bruno al reconocerla. La primera noche que ambos niños durmieron pacíficamente, sin sobresaltos ni llantos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carmen. «Tengo noticias», dijo su amiga sin preámbulos. Raquel ha faltado a sus 2 últimas citas en el centro de rehabilitación. Su consejera está preocupada. Lorena sintió una punzada de ansiedad. «¿Qué significa eso para nosotros?» «Por ahora, nada inmediato», respondió Carmen. «El acuerdo temporal sigue en pie, pero refuerza nuestro caso si decidimos solicitar una custodia más permanente». «Custodia permanente». Las palabras flotaron en la mente de Lorena como una posibilidad que no se había atrevido a considerar abiertamente. ¿Era eso lo que quería? ¿Convertirse en la tutora legal? ¿Tal vez incluso la madre adoptiva de estos niños? ¿Lorena? ¿Sigues ahí? Sí, lo siento. Estaba pensando. Entiendo que es una decisión enorme, continuó Carmen con suavidad. Pero basándome en los precedentes y en el patrón de comportamiento de Raquel, creo que tendrías una buena oportunidad si decides seguir ese camino, especialmente considerando tu situación económica estable y el vínculo que ya has establecido con los niños. ¿Qué pasaría con Raquel?, preguntó Lorena, consciente de que Pablo podía escuchar la conversación. Se le concederían visitas supervisadas, en principio, con posibilidad de revisar la situación si demuestra progreso real en su rehabilitación y estabilidad. Después de colgar, Lorena permaneció largo rato contemplando la habitación a medio decorar. La posibilidad de una custodia permanente abría ante ella un camino que nunca había imaginado para sí misma. No era así como había soñado que llegaría la maternidad a su vida, pero quizás era exactamente como debía ser. El timbre de la puerta sonó, sacándola de sus reflexiones. Pablo apareció inmediatamente en el pasillo, con Bruno en brazos, sus ojos alertas y cautelosos. «¿Esperas a alguien?», preguntó, y Lorena notó cómo su cuerpo se tensaba instintivamente, preparándose para proteger a su hermano. «No», respondió honestamente. «Quédate aquí con Bruno. Iré a ver quién es». Al abrir la puerta, Lorena se encontró frente a una figura que no esperaba volver a ver. Eduardo, su exmarido, impecablemente vestido como siempre, con ese aire de confianza que en otro tiempo había encontrado atractivo y que ahora solo le parecía arrogante. «¿Eduardo? ¿Qué haces aquí?». Él sonrió, esa sonrisa encantadora que usaba cuando quería conseguir algo. «¿Así saludas a tu ex después de tanto tiempo?». «Vamos, Lorena. Creí que habíamos quedado como amigos». «¿Amigos?». La palabra le provocó una risa amarga que apenas logró contener. Su divorcio había sido cualquier cosa menos amistoso. «Han pasado casi 3 años, Eduardo. ¿Por qué apareces ahora?». Él pareció genuinamente ofendido. «¿Es tan extraño que quieras saber cómo estás? Además, necesitaba hablar contigo sobre un asunto del apartamento. Los papeles finales de la propiedad, ya sabes». Antes de que Lorena pudiera responder, un ruido detrás de ella la hizo volverse. Pablo se asomaba cautelosamente por el pasillo, observando al extraño en la puerta. La expresión de Eduardo cambió instantáneamente al notar al niño. «Vaya», dijo, sin molestarse en disimular su sorpresa. «¿Y este pequeño, quién es?». Lorena sintió un impulso protector que la sorprendió por su intensidad. «Es Pablo», respondió simplemente. «Y el bebé que tiene en brazos es su hermano, Bruno». «¿Tus sobrinos?», preguntó Eduardo, claramente intentando encajar esta nueva información en lo que recordaba de la vida de Lorena. «No exactamente», respondió ella, consciente de la mirada atenta de Pablo. «Es complicado.
Eduardo arqueó una ceja, esa expresión que siempre usaba cuando algo le resultaba sospechoso o divertido. «Parece que tienes mucho que contarme», comentó, intentando mirar más allá de Lorena, hacia el interior del apartamento. «¿Me invitas a entrar? Podríamos ponernos al día». Lorena vaciló. Lo último que necesitaba ahora era a Eduardo complicando aún más su situación, pero ignorarlo o echarlo directamente solo despertaría más su curiosidad, y Eduardo podía ser extremadamente persistente cuando algo captaba su interés. «De acuerdo», cedió finalmente, «pero será breve. Estamos en medio de algunos arreglos». Mientras Eduardo pasaba a la sala, Lorena notó cómo Pablo se retiraba silenciosamente hacia la habitación, llevándose a Bruno. El niño tenía un instinto casi sobrenatural para detectar potenciales amenazas, y claramente había catalogado a Eduardo como una de ellas. Así que... «¿Niños?», comenzó Eduardo, sentándose cómodamente en el sofá como si nunca se hubiera ido. «Nunca imaginé verte en ese papel, especialmente después de...». Se detuvo abruptamente, pero el daño ya estaba hecho. El recuerdo flotó entre ellos. Aquella noche, hace 4 años, cuando Lorena había mencionado por primera vez su deseo de ser madre, y Eduardo había respondido con una risa condescendiente. «¿Niños? Por favor, Lorena, apenas puedes cuidar de ti misma. Además, ¿no estás demasiado enfocada en tu carrera para eso? Los niños necesitan una madre presente, no una adicta al trabajo». Esas palabras habían sido el principio del fin de su matrimonio, aunque ninguno de los dos lo sabía entonces. Una pequeña grieta que se fue ensanchando hasta que no quedó nada por salvar. «Las cosas cambian, Eduardo», respondió Lorena fríamente. «La gente cambia. Al menos, algunos lo hacemos». Él levantó las manos en señal de rendición. «No he venido a pelear, Lorena. Honestamente, solo quería hablar de los papeles del apartamento. Mi abogado dice que falta tu firma en algunos documentos. ¿Y no podías simplemente enviármelos por correo o llamar?». Eduardo tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. «Quería verte, ver cómo estabas. Las cosas entre nosotros terminaron, bueno, no de la mejor manera». Lorena recordó los gritos, las recriminaciones, los meses de terapia que necesitó después para recuperar su autoestima. No de la mejor manera, era quedarse corto. «¿Qué documentos necesitas que firme?», preguntó, optando por el camino práctico. «Te los enviaré por correo», respondió Eduardo, abandonando la pretensión. «Pero ya que estoy aquí, ¿podrías contarme sobre los niños?». Es inesperado. Antes de que Lorena pudiera decidir cuánto compartir, Pablo reapareció en la sala, esta vez sin Bruno. «¿Todo bien?», preguntó Lorena, notando su nerviosismo. «Bruno está dormido», informó Pablo, sin quitar los ojos de Eduardo. «¿Quién es él?». La pregunta directa pareció sorprender a Eduardo, que no estaba acostumbrado a que los niños le hablaran con tanta franqueza. «Soy Eduardo, un viejo amigo de Lorena», respondió con esa voz que los adultos suelen reservar para los niños, ligeramente condescendiente. «Y tú debes ser Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, campeón?». El ceño de Pablo se profundizó ante el apelativo. 11, respondió secamente. «¿Es usted su exmarido?». El que la hacía llorar. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Lorena sintió sus mejillas arder, mientras Eduardo parecía genuinamente desconcertado. «Pablo, eso no...». «Está bien», la interrumpió Eduardo, recuperando la compostura. «Es una pregunta justa. Sí, Pablo, fui el marido de Lorena. Y sí, tuvimos nuestros problemas como todas las parejas. Pero eso fue hace mucho tiempo». Pablo lo miró fijamente, con esa mirada evaluadora que parecía penetrar directamente en el alma. «Ella es buena», dijo finalmente. «Si vuelve a hacerla llorar, tendrá que responder ante mí». La declaración, tan solemne y protectora viniendo de un niño tan pequeño, dejó a Eduardo sin palabras. Lorena, por su parte,
sintió una oleada de ternura y gratitud hacia este niño valiente que, a pesar de sus propios miedos y traumas, estaba dispuesto a defenderla. «No te preocupes, Pablo», respondió Eduardo finalmente, con una seriedad que Lorena rara vez le había visto usar. «No tengo intención de hacer llorar a nadie». Pablo asintió, aparentemente satisfecho por el momento, aunque permaneció vigilante. «Voy a comprobar si Bruno sigue dormido», anunció, dirigiéndose nuevamente hacia el pasillo, pero no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Eduardo. Cuando el niño desapareció, Eduardo se volvió hacia Lorena con una expresión de incredulidad. «¿Qué le has contado sobre mí?» «Nada», respondió honestamente. «Pablo es perceptivo. Ha aprendido a leer a las personas para sobrevivir». «¿Sobrevivir?», repitió Eduardo frunciendo el ceño. «Lorena, ¿en qué te has metido exactamente?». Ella suspiró, decidiendo que una versión simplificada de la verdad era la mejor opción en este momento. «Estoy ayudando a estos niños mientras su madre se recupera de algunos problemas personales. Es temporal. O tal vez no. Estamos viendo cómo evolucionan las cosas». Eduardo la miró como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma desconocido. «¿Te estás escuchando? ¿Has adoptado temporalmente a 2 niños? ¿Tú, que nunca has cambiado un pañal en tu vida?». La condescendencia en su tono encendió una chispa de ira en Lorena. «He aprendido, Eduardo. Resulta que no es física cuántica. Además, ¿qué te importa a ti lo que yo haga con mi vida? Hace 3 años que no formas parte de ella». Eduardo parecía genuinamente preocupado, lo que solo irritó más a Lorena. ¿Cómo se atrevía a aparentar preocupación ahora, después de todo lo que había pasado? «Lorena, siempre has tenido este impulso de arreglar cosas rotas, libros, muebles, incluso personas. Pero 2 niños no son un proyecto de restauración. Son responsabilidades enormes, especialmente si vienen con una madre problemática a cuestas». «¿Crees que no lo sé?», respondió ella, manteniendo la voz baja para que Pablo no oyera. «¿Crees que no me despierto cada mañana aterrorizada por la responsabilidad? Pero estos niños me necesitan, Eduardo. Y quizás yo también los necesito a ellos». Eduardo la estudió en silencio durante un momento, y Lorena vio en sus ojos algo que no esperaba. Reconocimiento, como si por primera vez en mucho tiempo realmente la viera, a la verdadera Lorena, no a la imagen que él había construido de ella. «Siempre fuiste más fuerte de lo que yo creía», dijo finalmente, con una suavidad inusual en él. «Te subestimé. Lo sé ahora». El Palacio de Justicia de Sevilla se alzaba imponente bajo el sol de mayo, sus columnas de mármol y su fachada histórica contrastando con la modernidad de los procedimientos que se llevaban a cabo en su interior. Lorena, vestida con un traje sastre azul marino, que reservaba para las ocasiones especiales, esperaba en el pasillo junto a Carmen, su abogada y amiga. Sus manos no podían evitar temblar ligeramente mientras repasaba mentalmente los argumentos que habían preparado. Habían pasado 6 meses desde aquel domingo en el mercado de Triana. 6 meses que habían transformado su vida de formas que jamás habría imaginado. «Tranquila», murmuró Carmen, apretando suavemente su mano. «Tenemos un caso sólido. El juez Mendoza es justo y siempre prioriza el bienestar de los niños». Lorena asintió, aunque el nudo en su estómago no se aflojó. Lo que estaba en juego era demasiado importante. El futuro de Pablo y Bruno, esos 2 niños que se habían convertido en el centro de su universo. Miró hacia el final del pasillo, donde Lucía, la asistente social que había sido asignada al caso, conversaba en voz baja con Pablo. El niño sostenía a Bruno en sus brazos, como siempre, pero algo había cambiado en su postura durante estos meses. Ya no parecía un pequeño soldado en constante estado de alerta, sino un niño que comenzaba a recordar cómo serlo. Sus hombros estaban más relajados, sus sonrisas más frecuentes, sus ojos más brillantes. Bruno, por su parte,
había florecido bajo los cuidados constantes y el amor. A sus 11 meses, comenzaba a dar sus primeros pasos tambaleantes, siempre hacia Pablo o hacia Lorena. Sus dos personas seguras en un mundo que había sido cualquier cosa menos seguro para él. «Ahí viene», advirtió Carmen, enderezándose. Raquel avanzaba por el pasillo, acompañada por su propio abogado, un hombre joven que Lorena no reconocía. Su aspecto había mejorado notablemente desde su primer encuentro. El pelo, ahora recogido en un moño pulcro, había recuperado su color natural. Su rostro, aunque tenso por la situación, ya no mostraba los signos del consumo excesivo de alcohol. Llevaba un vestido sencillo, pero adecuado para la ocasión, y por primera vez desde que Lorena la conocía, parecía sobria y centrada. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que Raquel se dirigiera hacia Pablo y Bruno. Lorena observó con el corazón encogido cómo el niño instintivamente daba un paso atrás, apretando a su hermano contra su pecho. «Hola, mi amor», saludó Raquel con voz suave. «¿Cómo está mi bebé?». Pablo no respondió, limitándose a mirarla con una mezcla de anhelo y miedo que partía el alma. Bruno, sin embargo, gorjeó alegremente, demasiado pequeño para comprender la complejidad de la situación. Los últimos meses habían visto un lento y doloroso proceso de reconstrucción. Raquel, tras su inicial rechazo a cooperar, había finalmente ingresado en un programa residencial de rehabilitación. Sus visitas, inicialmente supervisadas en un centro oficial, habían evolucionado gradualmente a encuentros en un parque cercano al apartamento de Lorena, siempre bajo su atenta mirada. Hubo momentos de progreso, tardes en que Raquel jugaba con sus hijos con una paciencia que nunca antes había mostrado. Mañanas en que traía pequeños regalos hechos durante sus sesiones de terapia ocupacional. Ocasiones en que se sentaba con Pablo a hacer sus deberes, mostrando un interés genuino en su educación. Pero también hubo retrocesos. La vez que llegó con olor a alcohol, provocando que Pablo se cerrara completamente durante días después. La visita que canceló sin explicación, dejando a sus hijos esperándola con una mezcla de esperanza y resignación que ningún niño debería experimentar. Los momentos en que su frustración por la lentitud del proceso la llevaba a culpar a Lorena, acusándola de robarle a sus hijos. Y ahora, aquí estaban, en la audiencia final donde un juez decidiría el futuro de todos ellos. Las puertas de la sala se abrieron y el ujier los llamó hacia el interior. Lorena respiró hondo, intentando calmar su corazón desbocado. Carmen le dio un ligero apretón en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. La sala de audiencias, con su madera oscura y su aire solemne, intimidaba por su formalidad. El juez Mendoza, un hombre de unos 60 años con gafas de montura metálica y una expresión impenetrable, observó a los presentes mientras tomaban sus lugares. Los procedimientos comenzaron con las formalidades de rigor. Carmen presentó el caso de Lorena con la precisión y elocuencia que la caracterizaban, destacando los progresos de los niños bajo su cuidado, las excelentes calificaciones de Pablo, que había pasado de ser un estudiante problemático a uno de los mejores de su clase, el desarrollo saludable de Bruno, que ya no mostraba los signos de desnutrición que presentaba cuando llegó a la vida de Lorena, la estabilidad emocional y económica que ella les proporcionaba. «Mi clienta no busca reemplazar a la madre biológica», concluyó Carmen. «Simplemente ofrece un hogar seguro y amoroso donde estos niños puedan crecer mientras su madre continúa su proceso de recuperación, con la esperanza de que algún día puedan reintegrarse completamente a su vida de una manera saludable para todos». El abogado de Raquel presentó luego su caso, enfatizando los avances de su clienta. 6 meses de sobriedad, un nuevo trabajo como cajera en un supermercado, un apartamento modesto, pero adecuado en un barrio familiar. La señora González ha demostrado un compromiso inquebrantable con su recuperación, argumentó. Ha cumplido con todas las condiciones impuestas por este tribunal.
Negar a una madre rehabilitada el derecho a recuperar a sus hijos sería no solo injusto, sino contraproducente para el sistema que debería fomentar precisamente este tipo de transformaciones personales. Lorena escuchaba con sentimientos encontrados. Una parte de ella se alegraba genuinamente por los progresos de Raquel. Otra, la parte que se despertaba cada noche para comprobar que Pablo no tuviera pesadillas, la que conocía cada expresión y cada necesidad de Bruno, temía perderlos. No por su propio dolor, sino por lo que significaría para ellos otro cambio radical en sus jóvenes vidas. El juez Mendoza escuchó ambos alegatos en silencio, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas puntuales que revelaban un conocimiento profundo del expediente. Lucía, la trabajadora social, presentó su informe respaldando la posición de Lorena. Aunque reconocía los avances de Raquel, recomendaba una transición gradual que priorizara la estabilidad emocional de los niños. Finalmente, llegó el momento que Lorena más temía, el testimonio de Pablo. El niño, visiblemente nervioso, tomó asiento frente al juez mientras Lucía sostenía a Bruno. «Hola, Pablo», saludó el juez Mendoza, suavizando su tono. «¿Sabes por qué estamos aquí hoy?» Pablo asintió, sus ojos oscuros recorriendo la sala, deteniéndose brevemente en su madre y luego en Lorena. «Para decidir con quién viviremos Bruno y yo», respondió con voz pequeña pero clara. «Exacto», confirmó el juez. «Y tu opinión es muy importante para mí. ¿Podrías contarme cómo te sientes viviendo con Lorena?» Pablo pareció considerar cuidadosamente la pregunta antes de responder. «Me siento seguro», dijo finalmente. «Lorena nunca grita. Siempre hay comida en la nevera. Cuando Bruno llora por la noche, ella se levanta para que yo pueda dormir. Me ayuda con los deberes y...» Se detuvo, como si dudara en continuar. «¿Y qué más, Pablo?», animó el juez con gentileza. «Y nunca nos tiene miedo», completó el niño. «Mamá a veces parece tener miedo de nosotros, como si fuéramos una carga o algo que podría romper». La sala quedó en silencio. Raquel ahogó un sollozo, cubriéndose la boca con una mano temblorosa. «Entiendo», asintió el juez. «¿Y qué piensas sobre tu madre? ¿Cómo te sientes cuando la visitas?» Pablo miró brevemente a Raquel antes de responder. «Está mejor», admitió. «Ya no huele a esas botellas y no se enfada tanto. A veces, cuando sonríe, se parece a la mamá de antes, la que me contaba cuentos y me llamaba su pequeño guerrero». «¿Te gustaría volver a vivir con ella?», preguntó el juez directamente. El silencio que siguió pareció extenderse eternamente. Lorena contuvo la respiración, consciente de que la respuesta de Pablo podría determinar el resultado del caso, pero más importante aún, consciente del peso terrible que se había colocado sobre los pequeños hombros de este niño. «Yo...» Pablo titubeó, su voz quebradiza traicionando su lucha interna. «No lo sé. Quiero a mi mamá, pero tengo miedo de que vuelva a ser como antes. Y Bruno, él necesita estabilidad. Apenas está aprendiendo a caminar». Entonces, con una sabiduría que trascendía ampliamente su edad, Pablo miró directamente al juez y dijo las palabras que cambiarían el curso de todo. «Lo que quiero es que todos seamos una familia, que mamá siga mejorando, que Lorena siga cuidándonos, que Bruno crezca feliz. ¿No podríamos simplemente estar todos juntos de alguna manera?» La simplicidad y la profundidad de su petición conmovieron a todos los presentes. El juez Mendoza, visiblemente afectado, asintió con respeto. «Gracias por tu sinceridad, Pablo. Puedes volver con Lucía ahora». Después de una breve pausa para deliberar, el juez anunció su decisión. Una custodia compartida progresiva. Lorena mantendría la custodia principal durante un año más, con visitas cada vez más extensas para Raquel, hasta alcanzar un equilibrio que beneficiara a los niños. Ambas mujeres deberían asistir a terapia conjunta para aprender a coparentar efectivamente.
y se realizarían revisiones trimestrales para evaluar la situación. Este tribunal reconoce tanto el derecho de una madre rehabilitada a recuperar a sus hijos, como el vínculo significativo que estos han desarrollado con su cuidadora actual, explicó el juez. Pero por encima de todo, reconoce el derecho de estos niños a mantener relaciones estables y positivas con todos los adultos que los aman. La familia no siempre se define por la sangre, sino por el compromiso, el cuidado y el amor incondicional. Cuando la audiencia terminó, Lorena se encontró frente a Raquel en el pasillo. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio, evaluándose mutuamente, reconociendo en la otra el mismo amor feroz por los niños que ahora compartían. «No voy a fallarles», dijo Raquel finalmente, con una determinación que Lorena no le había visto antes. «Esta vez, no». «Lo sé», respondió Lorena con sinceridad. «Y yo estaré ahí para apoyarte. Por ellos». No era una amistad. No todavía. Quizás nunca lo sería completamente. Pero era un comienzo. Un compromiso mutuo que trascendía sus diferencias y se centraba en lo único verdaderamente importante: el bienestar de Pablo y Bruno. Esa noche, mientras acostaba a los niños en la habitación, que ahora estaba completamente decorada con estrellas fosforescentes en el techo y dibujos coloridos en las paredes, Lorena reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado aquel domingo en el mercado. ¿Lorena? La voz somnolienta de Pablo la sacó de sus pensamientos. ¿Podemos contarle a Bruno la historia del caballito de madera? Sonriendo, Lorena se sentó en el borde de la cama. Durante los últimos meses, había retomado la carpintería que su abuelo le había enseñado, creando pequeños juguetes de madera para los niños. Su primer proyecto había sido un caballito similar al que había visto en el mercado el día que conoció a Pablo, un símbolo de cómo a veces los recuerdos más dolorosos pueden transformarse en algo hermoso. Había una vez un pequeño caballito de madera. Comenzó mientras Bruno la miraba con sus grandes ojos somnolientos, que no tenía hogar ni familia. Vagaba solo por el mundo, buscando un lugar donde pudiera ser amado. Pablo cerró los ojos, dejándose arrullar por la historia familiar. Bruno bostezó, acurrucándose contra su hermano como siempre lo hacía. La maternidad no había llegado a la vida de Lorena como ella lo había imaginado. No hubo embarazo, ni parto, ni primeras ecografías enmarcadas. En su lugar, hubo encuentros fortuitos, batallas legales, noches de insomnio y desafíos que a veces parecían insuperables. Pero mientras observaba a estos niños que ahora eran parte de su vida, comprendió que el amor maternal no siempre sigue los caminos convencionales. A veces llega de improviso, en un mercado dominical, en la mirada de un niño que ofrece a su hermano a una desconocida en un acto desesperado de amor y protección. Y ese amor, nacido en circunstancias tan improbables, podía ser tan profundo y transformador como cualquier otro. «Mamá no es solo quien nos trajo al mundo», susurró Pablo, repitiendo las palabras que había dicho frente al juez, ya medio dormido. «Es quien se queda, quien cuida, quien se preocupa». Lorena besó suavemente sus frentes, conteniendo las lágrimas de emoción. «Duerme bien, mi pequeño guerrero», murmuró. «Mañana será otro día en nuestra extraordinaria vida juntos». Mientras apagaba la luz, dejando solo el brillo tenue de las estrellas fosforescentes iluminando la habitación, Lorena comprendió que su vida había encontrado finalmente el propósito que tanto había buscado. No en la forma que había imaginado, sino en la forma que el destino había elegido para ella. Y era, a su manera imperfecta y complicada, absolutamente perfecta.